Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Creado con el propósito de contar historias, anécdotas, de darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte de expertos. Quiero darte la bienvenida a este primer episodio de tu podcast En Contraste. ¿Has Gracias. contemplado incorporar en esa caja de herramientas, en ese kit de emergencia, la programación neurolingüística como para tu desarrollo personal y profesional? Quiero contarte que el día de hoy voy a conversar con un Master Coach, un Máster en Programación Neurolingüística, que nos viene a conversar un poco sobre la PNL. Quiero darte la bienvenida, Luis, a esta patadita hoy de inauguración, a este primer episodio de tu podcast En Contraste. Bienvenido, Luis Figuera. Gracias, María Alejandra. Muchísimas gracias. Y bueno, desde ya, augurarte el mayor de los éxitos en este desafío enorme que implica ganarse un espacio en programas de este corte. Estoy seguro de que bueno, persistencia, dedicación, con tu espíritu de mejora continua, y además con la vocación que tienes de hacer estos espacios de conversación para premiar lo más importante de este espacio, que es la audiencia. Es decir, este tipo de conversaciones, en lo particular, considero que van orientados a generarles aportes, contenidos que sean útiles a las personas para su bienestar, para su felicidad, para que se den cuenta de algo que ahora no hayan visto en su vida. Y el mayor de los desafíos que tenemos los seres humanos es desaprender. Es decir, no es aprender algo nuevo. Aprender algo nuevo ya lo sabemos hacer desde que estamos en el colegio. Nos han enseñado a aprender. Bueno, en la mayoría de los casos. Pero dejar de aprender algo que ya nos acompaña por años, eso no es común. No estamos allí. Comúnmente las personas no estamos allí como para revisarnos nuestros pensamientos o cuestionarnos los pensamientos o nuestras creencias. Y de eso es un poco que podemos conversar ahora. Así que gracias por la invitación y te auguro mucho éxito. Ha sido un gusto empezar este primer proyecto o este proyecto contigo. Antes de conversar sobre la programación neurolingüística, me gustaría que le dieras un poco a nuestra comunidad de ti. ¿Quién es Luis Figuera como ser humano y cómo llegó el coaching y la programación neurolingüística, Luis Figuera? Bueno, principalmente soy un hombre que cree en Dios, soy un demócrata convencido de que es la mejor vía de llevar adelante naciones, venezolano, para el público venezolano que va a consumir tu material, decirles pues que soy magallanero y eso es importante resaltarlo. Ya tengo de casados poco más de 25 años, de los cuales tengo 3 hijos. Mi vida ha estado desde en el oriente venezolano, donde nací, en Maturín, Monaga. Luego, pues por actividades laborales me tocó visitar algunos países y desde hace exactamente, estamos grabando a finales de 2023 este podcast, hace exactamente 5 años, llegué a una ciudad maravillosa llamada Manta, en la costa del Pacífico, acá en Ecuador. Soy, bueno, un hijo. Mis padres me inculcaron el tema del servicio, de la gratitud, del buen proceder ciudadano. Y me dedico básicamente ya a estudiar, a leer muchísimo, a prepararme, a facilitar capacitaciones, cuya dosis mayoritariamente tiene que ver con la programación neurolingüística por su versatilidad y un poco de coaching que conocí desde el año 2011. Y soy básicamente un servidor. Soy una persona que le doy mucha importancia a la gratitud y de vivir tranquilo, sin muchos sobresaltos, realmente. Qué bueno, qué Adaptándome a bueno. las redes sociales, casi que a diario en esa procurar, es un desafío. El tema de las redes sociales ya llegó para quedarse y si queremos mantener un espacio de servicio en estas temas de certificaciones, de capacitaciones, orientaciones, coaching virtuales y también presenciales. Así que yo, por ejemplo, este tipo de iniciativas que tú tienes, yo valoro muchísimo por lo que hace, por lo que permite, es una ventana.
tengo entendido, Luis, que dentro de tu experiencia de vida, cuando estuviste en Venezuela, te dedicaste a la consultoría y a la asesoría de empresas, donde te estaba yendo muy bien para aquel entonces y estabas Sí, posicionándote. Sin sí. embargo, hubo situaciones que te hicieron así, como dicen en el coaching, un aha moment, donde la vida se encargó de cochearte y de decirte que tenías que Mm. cambiar el rumbo a otras cosas, y fue cuando decidiste incursionar en el coaching y la programación neurolingüística y dejar la consultoría, de dedicarte un poco más a las habilidades blandas y al ser humano en vez de la parte técnica dentro de la parte empresarial, ¿sí? Tu aporte Claro, venía a ser de otra manera. sí, vivir en Venezuela, en el oriente del país, era inherente casi que de anhelar trabajar en el sector petrolero o gasífico del país. Entonces, es muy común, ¿no? Era casi, para quienes nos puedan ver desde otros países, entiendan que en ese momento en Venezuela era como nacer, educarse, casarse, trabajar en una petrolera, tener hijos, jubilarse. Y esa Jubilarse. era inherente a la condición profesional estar cercano de manera directa o indirecta al sector petrolero, ¿no? Porque producía muchísimo cuando funcionaba normalmente. Y ese fue mi caso hasta que, bueno, una ley que tenía que ver con la prevención de salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras en Venezuela. En mi formación como técnico inicialmente tenía que ver en el ámbito de la prevención de accidentes de trabajo, de la salud ocupacional y un poco de higiene ocupacional. Sin embargo, en el 2008 fue la primera cercanía con el coaching, y no hasta el 2000, y no le di crédito. En el 2008 no le di ningún tipo de crédito al coaching, para nada. Yo tenía una tendencia muy marcada, arraigada en la consultoría. Yo renuncio a la estatal petrolera venezolana para montar tienda aparte, y que esta petrolera, pues, y sus contratistas se convirtieran en mis principales clientes, como ocurrió. Pero no duré mucho en la consultoría en salud y seguridad laboral hasta que conocí el coaching, porque el coaching de menos a más fue cautivándome. Sin embargo, a la par, en el mismo 2011, pues en las primeras clases, la primera certificación de coaching, conocí la programación neurolingüística. Entonces, poderosa, muy, muy poderosa. Hoy más consciente que en ese momento. Sé que no es una ciencia, no tengo con eso ningún miramiento, ni ningún nada. O sea, no es una ciencia. Sin embargo, hay mundialmente un reconocimiento de todo lo que ha hecho en la vida de millones de personas y continúa haciendo. Ese fue mi caso en un momento. Yo tuve una debacle de salud, una situación de adicción al alcohol que fue devastadora en mi vida, y por un reconocimiento de un ser superior, como cada quien lo conciba, que en mi caso Dios, luego un proceso de recuperación en la comunidad AA, un grupo de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, sus mutuas dolencias y enfermedad, como es llamado en la comunidad, que es el alcoholismo. Sin embargo, cuando conocí la programación neurolingüística, comenzó a producirse en mí una especie de antagonismo entre lo que eran los 12 pasos de recuperación de la comunidad AA, donde ya tenía 2 años, eh, y Wow. comprender cómo operamos. Sí, yo en la comunidad AA estuve 2 diciembre, 2 Navidades, dos Oh, cumpleaños, todo aquello, ¿no? es Yo un recibí el proceso año largo, allí. ¿no? Y me imagino que Y hay yo, gente que dura más, ¿no? toda una vida, hay personas que duran treinta y Oh, cinco, 40, 50 wow. años, y sí, hay un relato. Y yo respeto mucho la comunidad, aunque decidí salirme porque conocí la programación neurolingüística, tal cual, no ando sin medias tintas. Yo, cuando conocí la programación neurolingüística en una recaída, además fui a un tratamiento con un neurólogo psiquiatra excepcional que está en Maturín. Lo sigo recomendando. Bueno, entonces, doctor Luis Suárez, creo que es el apellido. Él, pues, con intervención de la neurología y la psiquiatría, me dio argumentos científicos de mucha valía, donde me dejó ver claramente, pues, que de continuar con ciertos comportamientos, conductas, patrones que establece la respetable comunidad AA, pues mi proceso iba a ser, al menos mi caso, Sí. iba a ser de una recuperación demasiado larga de darse. Y cuando me explicó los procesos neurológicos, y cuando comienzo a estudiar programación neurolingüística con los procesos emocionales de comunicación, pues me hice consciente por niveles neurológicos principalmente que mi espacio estaba fuera, estudiando programación neurolingüística, y fue lo que hice en varias academias. Yo estudié en varias academias en Venezuela, hay muy buenos panelistas. Estudié en 4 academias para validar, en dos practicantes en 2 academias distintas, y luego 2 máster con 2 grandes máster
Uno de ellos, psiquiatra, el doctor Luis Arocha Mariño, yo lo honro. Él está aquí en Ecuador también, en Quito, y su esposa. Y también el licenciado Pedro, siempre lo tengo por allí recordado, ya te digo el apellido, porque los recomiendo a ambos. Ambos, él está en Venezuela, con él también hice un máster, y ahí fui descubriendo las maravillas que hay sin fanatismo, sin exacerbarte, pero recomiendo arduamente el adentrarse al mundo de la programación neurolingüística, y fue mi caso. Y ahí hasta hoy, pues hasta el día de hoy es lo que continúo haciendo y continúo estudiando. Yo no, hay material siempre interesante y tengo un maestro que es un referente para mí, que me imagino lo tendrás por aquí en algún momento, que es Alexis Suárez. Ujú. Él está venezolano, que también está en los Estados Unidos, pero él ha tenido la oportunidad de formarse con los co-creadores de la PNL. Entonces, él es muy amigo y está tan cerca ha estado tan cerca de Richard Bandler o de Anthony Robbins, entre otros, de Paul McKenna, en fin, que se ha actualizado. Y ya, pues la PNL hoy es la PNL de segunda y de tercera generación incluso. Ha evolucionado, la PNL tiene casi 50 años. Me Pero llama la bueno, atención eso. que trato en el conocimiento que uno tiene, imaginarse una persona yendo para la comunidad de alcohólicos y paralelo a eso, estudiando, preparándose, eso era como que no coincidieran las dos cosas, que aún en ese estado tú sabías, o sea, es como tú sabías que tenías que seguir estudiando, sabías que tenías que seguir creciendo, aún cuando Bueno, estabas con una condición de salud. mira, fíjate, la Asociación Mundial de Salud, la OMS, y la Asociación de Medicina en los Estados Unidos, salvo que lo hayan cambiado, que no estoy enterado, pero desde el año 1966, por allí, determinan que el alcoholismo es una enfermedad incurable, tal cual, ¿no? Entonces yo decidí, bueno, que si yo me quedaba con esa creencia arraigada y actuaba en consecuencia, las veces que yo decía, hola, buenas tardes, mi nombre es Luis Jefe, soy alcohólico, penalísticamente lo que comprendí es que estaba abonando el terreno neurológico de repetir canales desde lo que decía y lo que sentía, y eso no me estaba ayudando. Entonces, sí, esto que voy a decir nunca lo he dicho, lo de que diré a continuación. No he hecho ¿cómo se llama? Cuando uno declara algo Ujú. por vez primera. Eh, Resulta que sí, yo intenté pues conversar con compañeros de la comunidad, los llevé a la oficina, les daba algunas clases al respecto, pero bueno, el blindaje que existía, que es absolutamente respetable, es una comunidad muy longeva, prestigiosa en casi todo el mundo, tiene colocación ha salvado millones de vidas. De hecho, hay un lema que escuché cuando estaba allí adentro y era que la comunidad funciona, quien no funciona es uno. Es uno. Entonces yo comencé a hablarle a muchos colegas sobre el tema de la programación neurolingüística. Al principio algunos mostraban receptividad, pero luego se dieron cuenta de que eso pues trastocaba algunos mandamientos, algunas instrucciones propias de la comunidad, y entonces después optaron naturalmente a volver al cauce de la comunidad, lo cual es comprensible, es entendible, nada reprochable ni señalable, absolutamente. Yo Lo que a opté cada quien le por otro funcione, camino. supongo. Sí, lo que a Sí, cada quien le exactamente. funcione. Claro, lo que cada quien le funcione. Hay personas que se han reencontrado con una vida útil y feliz en sobriedad solo con un apoyo espiritual. Es decir, un día, una vez que pasan la resaca, aquí se llama en Ecuador estar pluto, o estar enratonado, o estar intoxicado, que es técnicamente lo que ocurre allí. Después que pasa ese proceso, de acuerdo a la alimentación de la persona, el peso, el género y todo aquello, pueden pasar, y depende de la cantidad de licor que consumió en la última toma. Entonces, una vez que recupera esos días, que está en absoluta sobriedad, puede tener un insight, puede tener un llamado, puede tener una conexión superior, que es con un Dios como cada quien lo conciba, y esa espiritualidad, trabajándola en comunidades de ayudas espirituales, no doble A, pues puede permitir fácilmente recuperarse. Algunas personas, yo conozco casos en los cuales digo un día, no vuelvo a tomar licor y no toman licor. También hay literatura que da cuenta de una persona que dejó de tomar por 33 años, 34 años, se jubiló de su trabajo, se quitó el overol, la braga de trabajo, la guindó y se puso la bata de jubilado con una sandalia, chancletas o calzado de casa. Ujú. Y no sé, dice, bueno, yo tengo ya 33, 34 años sin beber, no me cae mal una copa, he demostrado total capacidad
de poder. Y cuando toma una copa, bueno, más temprano que tarde una copa es mucho, pero después 20 copas es poco. O una cerveza es mucho, pero Wow. luego dos pack es poco. Es por la cantidad. Entonces, pero es un temazo. Yo Sí. aplaudo que haya muchas mujeres y hombres dedicados a ese mundo y salvando vidas, primero su propia vida desde sus criterios y muchos profesionales pues que dedican a ello. Yo no utilizo la programación neurolingüística. Yo por mucho tiempo hice sesiones de coaching y de PNL, aunque el coaching no guarda relación con el tema de las adicciones, para ayudar a personas que declaraban su deseo de volver a una vida útil y feliz en sobriedad. Yo no les cobraba las sesiones de coaching, no cobraba. En alguna oportunidad, yo en una recaída fui donde un psiquiatra y yo tenía un programa de televisión, dispénsame que hable en primera persona y un relato Mm. de la vida. Tenía un programa de televisión y un programa de radio con textos del éxito. Entonces, yo fui donde un psiquiatra por recomendación de una doctora amiga. Cuando llego al consultorio me dice el doctor, tú eres, oye, vale, yo te aprecio, yo te admiro mucho, yo veo el programa de televisión, las entrevistas. Y yo le dije, bueno, puedo invitarlo un día de esto a hablar sobre el tema de la psiquiatría. Sí, cómo no y tal. Y quiero que escuches esto, mira, no me cobró la consulta, no me cobró la consulta. Y bueno, porque me agradecí, porque bueno, por un buen gesto, porque yo estaba también en una situación adversa económicamente por el tema del consumo excesivo del alcohol y todo. No me cobró. No me sirvió la consulta. No tiene que ver porque no me cobró, pero resulta que después, a los pocos meses, fui a una sesión con un psiquiatra neurólogo, este señor, doctor Luis, que te digo, y me cobró full, normal. O sea, me entendió como que nada, y me dijo, tienes que pagar, porque es que si no te pago, primero, el dinero que no me pagas a mí te lo vas a beber. Te prefiero cobrártelo yo que a que te lo bebas, ¿no? Ya yo no estaba tomando en ese momento, es un chiste del médico. Y me di cuenta de que las personas, y esto es una generalización de la cual me hago absolutamente responsable, el común de las personas cuando le das algo gratis suelen no apreciarlo, no le causa dolor al bolsillo, no le da valía al trabajo de las personas. Entonces, y además que prepararse, dedicarse, es que estudiar, pues hay que documentarse, pagar otros cursos que son más costosos, en fin. Y no valoraban el hecho de que sea gratuito, no le daban importancia. Entonces, y me di cuenta que hay unos otros colegas que viven de hacer, hay varios colegas que con PNL pues ayudan a la adicción del cigarrillo, de hábitos de comida, del alcohol, en fin, y es su trabajo. Entonces yo se los refería a ellos. Te lo refieres. Está bien. Podríamos comenzar para entonces explicarle un poco a la audiencia cómo defines tú la programación neurolingüística y cuál es ese aporte que tú consideras, sobre todo a nivel personal, que si tú lo adoptas te puede ayudar y como consecuencia pues te puede ayudar profesionalmente. Sí, bueno, interesante la pregunta, bastante que decir allí, pero fíjate, hay una respuesta técnica clásica aburrida, y es que la programación neurolingüística es el estudio de la estructura subjetiva. Eso no dice mucho hasta tanto estudiamos PNL, pero básicamente lo que quiere decir es que la estructura subjetiva es la manera en la cual cada persona o grupos de personas conciben una realidad, una experiencia de acuerdo a sus propios criterios, llamado mapas, ¿ok? Entonces, cuando una persona concibe una experiencia eh, de manera muy particular, decimos que hay un proceso que se llama modelo de la PNL, al menos el que aplicamos en la ICLA o en la ICLA o la ACLA de los Estados Unidos, al cual pertenezco, es que las personas lo que hacen es filtrar toda información que llega a su vista o a su olfato, a su oído o lo que sienten, o, en fin, visual, auditivo, kinestésico, olfativo, gustativo, vestibular. Esa información la recepciona la persona y la filtra de acuerdo a una historia personal, a sus criterios, a sus valores, a sus emociones, a sus creencias, fundamentalmente a sus creencias, a su educación formal, a sus creencias espirituales o religiosas, en fin. Una vez que filtra esa información se hace cuerpo, o sea, se hace emoción. Y entonces ya la tienes, la procesas mentalmente, la procesas lingüísticamente, emocionalmente y te comportas en consecuencia. Lo que la programación neurolingüística procura es que las personas nos hagamos conscientes de esas estrategias, que ya hablar de estrategias mentales en el mundo de la PNL es una redundancia. Estrategia es inherente a la mente. Todos tenemos estrategias. Tú tuviste una estrategia mental para elaborar estos podcasts que ahora estás iniciando. Pero, sin embargo, en cada uno de los invitados que vas a tener,
Si tú aplicas PNL, tú eres practicante de PNL y eres estudiante de coaching, eh, sabes que tú, si te haces consciente, he dicho consciente, que es con penetración, te haces consciente de qué debes ir cambiando progresivamente cuando vas teniendo otros invitados, esa, esa mejora, esa mejora que vas teniendo, pues vas a aplicar la tecnología que es la PNL. ¿Por qué? Porque haces el modelado de la excelencia humana de otras personas que hacen podcast como tú y tú tomas como modelado. Te haces consciente de con cuáles preguntas puedes hacer en lo sucesivo o cuáles no. Te haces consciente de cuáles abordajes te resultan mucho más beneficiosos o no de acuerdo a la receptividad que tenga el público. Es decir, es hacerte consciente de esos aspectos. Entonces, la programación neurolingüística lo que hace es ayudar a las personas a que se hagan conscientes de cómo operan, cómo piensan, cómo sienten, cómo se relacionan en función de resultados que desean lograr. La programación neurolingüística no es una ciencia y probablemente no pretenda hacerlo. Y lo que estoy diciendo lo digo producto de haber leído o escuchado a los co-creadores de este modelo, de este sistema. Entonces, la PNL es un modelo, es un sistema que ayuda fundamentalmente en lo que tiene que ver con la forma, cómo pensamos, cómo trabajamos nuestras emociones, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos en función de resultados que deseamos lograr. Eso en parte la programación neurolingüística y que, bueno, no sé si coincidencialmente, porque yo llegué a la PNL gracias al coaching, no fue a la inversa. Sin embargo, ahora premio, sí, Mm, no es tu pregunta, ¿no? Pero me atrevo a decirte mm, que premio más en lo que puede hacer la programación neurolingüística porque es mucho más versátil y mucho más amplia. mm. El coaching tiende a circunscribirse a un conjunto de abordajes que tienen que ver de mayéutica, preguntas, escucha activa. Es un abordaje de mucha conversación. ¿Vale? Y de escucha. No trabaja el pasado, por ejemplo, ¿vale? No es terapia. La programación neurolingüística se concibió en sus inicios como una intervención terapéutica. Estamos hablando de los mediados de los años 70, 75, 78. Y sí tiene esa ventaja también la programación neurolingüística. Pero para los expertos, que no es mi caso, yo sigo estudiando, hablar de coaching y PNL como una comparación es inoficioso porque es como comparar el mar con un desierto, o sea, o una fruta cítrica con una verdura. No hay sentido. Sí, puedo ver dos cosas ahí. Uno, bueno, como mencionaste ahorita, conociendo las dos áreas como es el coaching, la programación neurolingüística, también me atrevería a asumir que es unirlas, o sea, trabajar con las dos, complementar una con la otra es resultado una sesión enriquecedora y con mucho más resultado, con mucho más propósito para el coachee o para la persona que estás atendiendo. Y lo otro es que todo ese proceso que estás explicando de qué se trata la programación neurolingüística, cuando no lo conoces, uno no se detiene a pensar en esas cosas. Ah, mira, yo recibo la información, es que la veo. Ujú. Entonces, después que tú vas conociendo de qué se trata, te puedes imaginar como una maquinita, como un trabajo interno, como el cerebro con un poco de personitas trabajando como para recibirlo visualmente, filtrarlo. Es un proceso que se hace en segundos porque las reacciones se dan Tres cuartos de casi de segundo. inmediata, sí. Entonces, ver que todo eso está pasando dentro de ti, como subestimar la respiración, por ejemplo, que nunca pensamos si estamos respirando o no, es bastante interesante entrar en conciencia de que eso está pasando en tu cerebro y tú puedes ser parte de ese proceso y decidir cómo lo quieres vivir. Eso es bastante interesante. Cuando tú hablas de los muñequitos, los hombrecitos y mujercitas que están Sí. dentro del cerebro, es una técnica que utilizamos en la hipnoterapia. Yo Ok. pues estuve en un estudio formal sobre el tema de la hipnoterapia, me certifiqué en hipnoterapia porque es un complemento sustancial es como una derivación más, es como un complemento de la programación neurolingüística. Es como un otro traje, ¿no? Para un evento especial. O sea, te pones el Ujú. traje normal para ir a una fiesta, pero cuando es una gala, entonces te colocas hipnoterapia. Y hay una técnica de, o sea, te duele, pues tienes un dolor en la rodilla, por ejemplo, bueno, se hace una redacción de un trance. Luego de meter a la persona en el trance, se hace la lectura del cuerpo, de la hipnosis,
Y la hipnosis ahí se puede, imagínate que tienes una cuadrilla de trabajadores que van a atender el Fíjate. menisco de tu rodilla, esa cuadrilla tiene un supervisor que comanda, ¿tá? Y entonces claro, una redacción muy bien hilvanada, muy bien desarrollada, con aspectos técnicos, con nombres técnicos de la rodilla, del menisco, todo aquello, y uno se documenta para hacer esa redacción con asistencia, en este caso un traumatólogo o el médico tratante, en fin, y funciona, bueno, es muy, muy, muy poderoso también. Sí, es que me parece que cuando entiendes de qué se trata, son muchas las profesiones. Por eso te digo que el aporte que puede brindar a nivel personal, pero a nivel profesional también, o sea, independientemente de la profesión que ocupes, lo que te alimenta a ti, el conocerte y conocer cómo puede interactuar con otra persona, tomando en consideración ciertas herramientas dentro de la programación neurolingüística, es beneficioso para el médico, para el mismo psicólogo, para el área organizacional, en el trabajo, recursos humanos. Son muchas personas, muchas las personas y las áreas que se pueden alimentar integrando esta herramienta dentro de su desarrollo, ¿no? Cuando, fíjate, de los principales formadores que he tenido han sido psiquiatras y psicólogos, te lo decía. Pedro Enrique es el que te Mm. decía que está en Venezuela y tengo que hacer mención a él, honrar por lo que viene haciendo. Creo que ya por el año 88 ya venía hablando de PNL en el 88, imagínate. Eh, entonces, cuando yo consigo formadores que son psicólogos, que son psiquiatras, y más cuando he tenido en salas de capacitación, yo como formador, yo soy el licenciado en administración de personal, eh, y me dediqué, sí, como te decía al inicio, mucho tiempo a la salud ocupacional, desde allí. Pero cuando yo veo que hay psicólogos, hay psiquiatras estudiando, no solo formando, que ya es mucho decir, pero también vienen ahora en estos tiempos a seguir formándose, a mí eso me da mucha motivación profesional. En algún tiempo yo practicaba coaching deportivo, ejercía el coaching deportivo. Mi última intervención comencé en el 2015 en mi estado, en Monagas, con el equipo de fútbol que estaba en segunda división y quería ascender a primera. Me contratan para entrar como coach del equipo. Probablemente fui el primer coach deportivo del Monagas Sport Club. Había tenido experiencias con psicólogos deportivo, pero como un aporte, como una contribución, fue a honor en 100%, tuve la temporada, el equipo asciende a primera división a falta de una fecha, o sea, tremendo desempeño del equipo, de los jugadores en cancha. Eh, entonces yo estudié mucho, ¿no? El tema, aceleradamente consumía estudiando para poder acercarme a lo que eran los deportistas y los directores técnicos y la forma de pensar. Y allí utilicé mucho más PNL que coaching. Y en el camino conseguí muchísimos psicólogos estudiando. Y un tema en particular que me llamó la curiosidad es que estudiando como me certifiqué coaching deportivo, existe en Valencia, en España, la Asociación de Psicólogos Coaches Deportivos. Eso me impactó cuando lo vi en internet, me sumergí allí a buscar información y efectivamente, pues una asociación de psicólogos que ejercían el coaching. Entonces, eso reivindica el coaching serio, el coaching con estructura, el coaching con fundamento. Estamos finales de 2023 y aún, pues el coaching no es una profesión. Sin embargo, sin lugar a dudas, va en vías de convertirse en una profesión de muchísimo reconocimiento. De hecho, la sociología de las profesiones habla de que el coaching aún es una protoprofesión, es decir, tiene todas las cualidades, tiene todos los pareceres de convertirse en una profesión, pero todavía no tiene una federación, digamos, que Mm. aglutine a los coaches Ah, hay asociaciones privadas, ¿no? Reconocidas todas, pero, por ejemplo, no hay como hay un colegio de colegio de enfermeras, contadores, un colegio no de hay, no médicos. Ah, existe. ok, entiendo. Ni siquiera hay regulación gubernamental. No sé si con esto cometo un exceso, pero en ninguna parte del mundo. Sí sé que en Venezuela, por ejemplo, hubo un postdoctorado en la Universidad Pedagógica Experimental en Maracay, postdoctorado. En Argentina hay técnico superior universitario o su analogía. Ajá. En liderazgo, mención coaching. En México también hay estudios de técnicos o tecnología o tecnólogos en materia de coaching, pero como profesión
que digamos que los gobiernos, los ministerios de educación o lo reconozcan como un contador público, como un abogado, como un arquitecto, va a ocurrir porque es inminente. No, y Eso cada por día un está lado. siendo más útil, ¿no? Cada día está siendo más útil. Sí, sin embargo, bueno, es natural que no conseguimos por allí arquitectos eh, que digan yo soy arquitecto pero no voy a la universidad, eso es ilegal, ¿no? Ujú, Pero sí hay muchos coaches que pues se abrogan, porque como no es una profesión, como no hay una regulación ujú, gubernamental o legal, pues es absolutamente permitido que una persona diga yo soy coach. Yo conozco personas que han dicho yo soy coach empírico, por ejemplo, y bueno, no están violando la ley, eso creo, porque no hay nada que les diga que no pueden hacer que esto. no puede hacer eso. El mercado se encarga el mercado mismo se encarga Ubicarlo en el espacio donde pertenezca. claro, Ujú. porque cuando le pregunten dónde estudiaste o cuál es tu tecnología o tus acreditaciones, pues no la tiene. Sí creo, y aunque no es mi rol, porque yo no soy gremialista del mundo del coaching, ni pretendo serlo, sin embargo, el coaching en algún momento y todavía pues sigue siendo para alguna manera elitista, excluyente, no solo por los costos, ¿no? Sino porque no ha llegado a más personas. Por ejemplo, los docentes deberían conocer la programación neurolingüística y el coaching, Ujú. pero comúnmente en nuestros países del sur, que comúnmente un docente con los salarios que tiene, pues no accede a una certificación que puede costar por lo menos de 4 a unas 8 veces más el salario que cobra un respetable docente. Pero El también médico, creo que pero es hacerles consciente, pues, de que es una oportunidad. O sea, si no claro, lo puedes total. hacer por otras condiciones, está bien, pero decirle que qué aporte les brinda el coaching y la programación neurolingüística dentro de su profesión y que es una alternativa, que sí es posible. Sí, Hay que, absolutamente. No, y hay muchísimas, y también por otro lado, hay muy buena calidad de coaching a muy bajo costo, accesible a mucho público. Por ejemplo, aquí en Ecuador, cuando yo llegué en 2018 a una actividad particular de campaña electoral, y después me quedé, yo participé en no pocas intervenciones de coaching en algo que aquí en Ecuador se le conoce como el patronato. El patronato es, como decir, lo que lleva adelante comúnmente la primera dama, si es un caballero el alcalde, o es una de función, un soporte de función social de la alcaldía, ¿no? ujú, Entonces, cuando es una dama, pues la primera dama comúnmente puede colocar a una hermana, a un familiar o a su mamá que conduzca una organización social, organización. como lo es Ujú. el patronato. Se llaman patronato de amparo social en algunas ciudades. Entonces, el patronato de amparo social en la ciudad donde yo estoy, hicimos varias intervenciones de coaching para educadores y de programación neurolingüística. De hecho, después en la pandemia y después de la pandemia lo seguimos haciendo con una plataforma de acá de Manta Capacita. Coaching y PNL gratuito, estoy hablando de gratuito Y yo me imagino para que es una cuestión docentes y acreditados. de mostrarlo, pues hay que salir a mostrar los beneficios, las bondades que ofrece tanto el coaching como la programación neurolingüística, que es en el caso Sí, que más te has especializado. ¿Podrías de alguna forma explicar alguna técnica de una manera breve que forma parte de la programación neurolingüística? No sé, la sí, te fobia, logro pudiera. de objetivos. Bueno, primero con el tema de, vamos a ver, comenzar brevemente con tres intervenciones Ujú. clásicas. La primera es establecer los pilares de la PNL y es que enseñen a las personas qué es lo que desean lograr, qué es lo que quieren lograr y qué le impide lograrlo en este momento. El primer pilar es saber qué es lo que la persona quiere. El segundo pilar es la capacidad, es desarrollar la agudeza de todos los sentidos en función de lo que quiere y nunca de lo que no quiere. Es decir, en lugar de decir, yo quiero tener la capacidad de hablar en público, ¿ok? Con elocuencia, con solvencia, en lugar de decir, lo que yo quiero es no sentir miedo cuando hablo en Ok, público. ok. Entonces, es decirlo en positivo. Y una vez que tú defines el objetivo en positivo, yo quiero hablar en público, teniendo seguridad, confianza y solvencia en mi exposición, ya sabes lo que quieres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te impide lograrlo ahora? Bueno, falta de preparación, falta de práctica, falta de ayuda, falta de documentación, en fin. Ya sabes lo que te impide lograrlo, bueno, tienes que cerrar esa brecha y tú tienes los recursos para ello. Lo segundo es agudizar todos tus sentidos en función de cerrar esa brecha y de hacer lo que debes hacer para el logro de resultados. Lo tercero es flexibilidad. A mí Flexibilidad. no me gusta leer, pero debo leer para practicar en la oratoria. No me gusta leer, flexibilidad. Comienza leyendo aquello que te agrada.
te agrada la farándula, te agrada el deporte, te agrada la biología, te agrada el ecoturismo. Lee de lo que te gusta. Comienzas de menos a más y luego vas aumentando progresivamente. Progresivamente me refiero incluso a un 1% diario. Si ayer leíste 5 páginas, hoy lees 6 y mañana lees 8 y después lees 10. Cuando te das cuenta en el tema de 90 días, ya te has leído todo un libro sobre un tema en particular. Y número 4 es compenetración. Tiene que ver con ese cierre de brechas entre lo consciente y lo inconsciente. Tiene que ver con que R es igual a R, relación es igual a resultados. Generalmente los resultados que obtenemos en la vida guardan relación con la calidad de relaciones que forjamos en la vida. Es como un proceso. Si tú a un proceso le incorporas insumos de baja calidad, lo que va a arrojar el proceso al final es un resultado deficiente Mm. y mediocre. Entonces R es igual a R. Eso por un lado. El segundo, por ejemplo, para desmontar fobias. Para desmontar fobias, que es un miedo exagerado, un miedo exacerbado, un miedo irracional a algo, la persona no necesariamente tiene que saber cuándo fue qué momento se le generó esta fobia por algo en particular, por viajar en un avión, por sentirse, por montarse en un ascensor, a las culebras, en fin. La programación neurolingüística lo que hace con una intervención conversacional, llevar a la persona a un estado en el cual se asocia a una experiencia distinta y diferente que haga, entre comillas, romper esa fobia, trasladándola a un mundo imaginario. Hay una técnica muy famosa que es llevar a la persona a una sala de cine, hacer que recree esa experiencia al frente en una pantalla blanca, pantalla grande del cine. Luego esta persona se disocia, se hace parte de esa película y además otra parte, otra, como un holograma sale de él y se coloca en la sala de proyección y allí de allí proyecta la película en la cual él puede ver desde la butaca, pero además participa ya en la película. Al final lo que ocurre es que la persona pues suele ocurrir, suele funcionar, es muy frecuente que funcione, y entre otras razones tiene que ver con que todo lo que ocurre en una sala de cine es una película que no es cierto. Sí. Entonces, eso puede ayudarlo y la película tiene que colocarla en blanco y negro, luego a color, luego colocarle velocidad. Es toda una intervención que no puede a veces durar entre unos 18, 23 minutos. Es de acuerdo a la disposición del cliente o a la pericia, experticia que tenga el penelista. Listo. Lo tercero es una intervención muy común y es el desmontaje de creencias limitantes. Si en algo Mm. la PNL ha hecho aportes a lo largo de su trayectoria en estos casi 50 años, ha sido ayudar a las personas a desmontar creencias limitantes, a sustituir miedos paralizantes, a sustituir creencias limitantes por otro tipo de creencias que le motiven, le inspiren, le ayuden a solventar, a saltar ese tipo de creencias que se convertían en un obstáculo. No hay magia. El tema es que aquí no hay magia. Fíjate que cuando yo comencé a estudiar, bueno, yo estudio permanentemente el tema de la programación neurolingüística, pero cuando comencé en los inicios a leer sobre aquello, tuve una idea y es, voy a leer también sobre detractores de la PNL. Ujú. Y leí, de ahí, ya tengo algún tiempo que no lo hago, pero en su momento consumí mucho material de blogs de personas que escribían para banalizar la PNL. Y entonces lo fui incorporando, fui leyendo porque dicen esto y eso hace que yo no tenga Pudiste, ese. pudiste ver las Claro, dos vertientes y hacer tu propia opinión, de acuerdo a tu claro, experiencia. Ujú. claro. Y es que hay mucha gente, hay muchas personas pues que, como el coaching, estudian una certificación que no es el tema del tiempo. Una persona puede estudiar un año coaching o puede estudiar 4 meses. No es el tema del coaching, no es que se estudia y obtienes un certificado y ya. Eso hay que seguir estudiando permanentemente. Eso nunca se acaba. Eso. Bueno, Luis, en aras del tiempo, lamentablemente, creo que ya estamos por terminar. ¿Alguna invitación que quieras hacer, tus redes sociales, alguna certificación que tengas en puerta? Bueno, mis redes sociales que imagino vas a colocar aquí Sí. es como mi nombre, igual que mi nombre, Luis Roán Figuera. Estoy enteramente a la orden, es a lo que me dedico. ¿Y a qué quiero invitar a las personas? Oye, a hacerse cargo de su vida, a que inviertan la mayor cantidad del tiempo posible que puedan en función de hacerse consciente de la calidad de pensamientos que tienen, de hacerse cargo de la forma como están conversando, de hacerse consciente de lo que desean lograr en su vida. O sea, y lo otro es que no tiene que ver con una condición de edad,
de género, de dónde naciste, de dónde... El contexto influye, pero no es lo más influyente en la vida de las personas. Y que puedes decidir hacerte cargo de tus pensamientos para que establezcas con absoluta claridad el diseño de objetivos que a su vez puedas permitirte diseñar las acciones concretas y correctas para el logro de resultados esperados. Decía Walt Whitman, un afamado poeta de aquella película, bueno, yo lo aprendí fue en la película asociada a los poetas muertos, que es más conocido esta película que el poema mismo. Decía que nada fatiga más que nadar en contra de la propia corriente. Mm, Y además decía que no dejes pasar un día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber estudiado algo ese día. O sea, no te permitas ese privilegio, porque aprender algo nuevo a diario es casi un deber. Estoy parafraseando con lejanía mm, a Walt Whitman. Agradecerte, María Alejandra, por la invitación. Ha sido un gustazo conversar contigo. Gracias por mm. abrir estos espacios, de verdad. Y nada, de mayor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias, Luis, por tu intervención y invitarlos a visitarnos en las redes sociales. Lo van a conseguir todo al pie de esta grabación. De todas maneras, pueden asistir a GB Piso Mariale o Vivir Siendo Tu Book, que es la página del libro que tuve la oportunidad hace pocos meses de poder escribir y poner en las plataformas de Amazon para el acceso de todas las personas que tengan el gusto de leerme. Invitarlos para este y todos los capítulos que vengan, todos los episodios que vengan, y ha sido un gusto y nos despedimos de la audiencia, Luis.